Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, en los últimos años se ha hablado mucho de la necesidad de frenar el cambio climático, o sea, el calentamiento del clima de la Tierra. Según estudios consultados en los últimos 100 años, la temperatura media global ha aumentado alrededor de 1 grado Celsius. Esta variación global del clima de la Tierra se debe a, primero, causas naturales, pero también y mucho a la acción del ser humano que influye en la temperatura, en las precipitaciones, en la nubosidad, en el deshielo y en otros parámetros. Se ha comprobado, amigos, que su impacto nos afecta, por ejemplo, con la falta de agua potable. También en los cambios de las condiciones para la producción de alimentos, cosa que nos afecta mucho, inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Esto pasa porque cambia la composición de los gases en la atmósfera y se producen gases de invernadero, como son el dióxido de carbono y el metano, esto que producen las vacas, estos gases. Por ejemplo, a medida que avanza el calentamiento, entonces se provocan cambios en el ambiente que a su vez pueden provocar otros cambios. Esta semana pasada se celebraron las reuniones sobre el tema del calentamiento en la COP26, que significa Conferencias de las Partes por sus siglas en inglés. Y esta es la 26ª ocasión en la que se reúnen países en esta convención. Allí se realiza un análisis internacional con muchos temas, por supuesto, técnicos y especializados. Se reúnen decenas de jefes de Estado, también científicos, activistas, académicos. Bueno, esto es una cumbre global y tiene que ver con una estructuración desde arriba hasta abajo, por eso es de las partes, y por eso se llama al acuerdo de cada una de ellas, todo lo relacionado al cambio climático. De allí debe salir, ¿verdad?, la agenda ambiental, donde se toman decisiones de todos los aspectos entre sí, de todos los componentes que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, presupuesto, políticas públicas, legislaciones, etcétera. Esta cumbre que generó mucha expectativa de lo que se iba a hacer y si los países saldrían con un compromiso, ¿verdad?, firme, que es lo importante. También hay algunos que dicen que esto es pura demagogia, estas reuniones. Lo cierto es que los países pequeños, como los nuestros, necesitamos ayuda económica para poder realizar cambios a las energías limpias, las llamadas energías verdes, porque los países que más contaminan, China primero, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, están a otro nivel y les es mucho más fácil el cambio a estas energías verdes. Bueno, pero para conversar sobre este tema, hemos invitado a dos conocedoras de este tema. Ellas son la licenciada Jacqueline Malagón, conocida por todos y todas, experta en educación, exministra de Educación y también en estos temas ambientales, y Lourdes Rusa, quien es especialista en ciencias ambientales y también en medio ambiente y también en turismo sostenible. Bienvenidos, doña Jackie y doña Lourdes. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí con ustedes y estar acompañada de la colega y amiga doctora Lourdes Rusa. Bueno, tenemos muchas preguntas para ustedes en este programa. Yo quisiera comenzar preguntando sobre la importancia de la celebración de estas COP. Realmente, ¿cuáles son las agendas que han salido de las últimas celebradas y cuáles son las expectativas con esta nueva cumbre? Bueno, déjame decirte de entrada, te voy a contestar, que nosotras tenemos un especial sentido de alegría, de satisfacción como país, porque ya la República Dominicana tiene la Ley de Educación y Comunicación Ambiental. No son muchos los países que la tienen y estamos convencidos, porque aún los países que no la tienen lo admiten, que a través de la educación es como podemos sensibilizar, es como podemos hacer que la gente entienda en todos los lugares del mundo la crisis que podría llegar a la humanidad o al globo terráqueo
si no hay un alto en el tema del calentamiento global y de los daños que están sucediendo como consecuencia del calentamiento y los daños del cambio climático. Yo me siento sumamente contenta y Lourdes también comparte esa alegría y seguro que la Fundación Propagás también la comparte, que nos apoyó muchísimo, porque tener una ley que haga posible que el maestro aprenda sobre lo que es la educación ambiental, que ya lo está haciendo en República Dominicana. Tenemos una especialidad que la elaboramos en la Fundación Propagás, la aprobó el Ministerio de Educación Superior y ya está en unas universidades que formaron un consorcio. Bueno, si esos maestros terminan en un año su formación como docentes de educación ambiental, estamos seguros que irán a las aulas desde el grado inicial hasta el último grado, no importa en cuál de los subsistemas de educación, y tiene que darse en la educación ambiental, porque la ley lo manda y la ley hay que cumplirla. Así es que para nosotros, creo que hablo, ¿verdad, Lourdes? Por las dos y por mucha gente que ha estado con nosotros en este tema, es de gran satisfacción que en la COP26 de este año, pues se está ostentando nuestra representación, sabe que tiene una ley y los ministerios que están trabajando en el tema medioambiental están usando la ley de educación ambiental, que ya está en el currículo dominicano. La importancia de la COP es porque la COP es el único organismo que puede tomar decisiones de la implementación del Tratado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No es permanente, se organiza cada vez que los países se reúnen, su periodicidad es anual y yo me atrevería a decir, sin ser una verdadera experta en el tema, de que hay ciertas contradicciones o disparidades entre los científicos, los países, los continentes, que unos están de acuerdo y otros no. Hay jefes de Estado que han estado de acuerdo con el tema ambiental, otros no lo han estado, pero sí hay algo que nos preocupa y es que no siempre o pocas veces se cumple con los acuerdos a los que se llegan en estas reuniones. Sí. La de este año es en Glasgow, Escocia. Hay muchas interrogantes sobre el acuerdo que debe salir ya en estos días y vamos a ver qué dicen los países que son los mayores emisores de los gases que hacen más daño en el ambiente. Exactamente, doña Jacqueline. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué van a hacer esos países que son los mayores emisores? Entonces le pregunto a Lourdes Russo. Lourdes, ¿cuáles son los acuerdos que han salido de esas cumbres hasta ahora? De esas cumbres, porque muchas veces también los que más emiten no firman el acuerdo. Nos vamos a la pausa y volvemos con la respuesta de esta pregunta. Conversamos con Jacqueline Malagón y Lourdes Russa sobre el cambio climático y las acciones llevadas a cabo en las COP, en las conferencias de la COP26. Le preguntaba a Lourdes Russa en el segmento anterior cuáles son esos logros que hasta ahora han salido de estas reuniones o cumbres. Bien, bueno, es importante partir de que la crisis climática es quizás uno de los más graves y más importantes problemas que hay para la humanidad, que aqueja a la humanidad. Estas COP lo que hacen es que las partes que participan, en especial pues todos los países en su mayoría, asumen compromisos voluntarios. A partir del Acuerdo de Río, de la Declaración de Río en 1992, que fue, diríamos, el abreboca de todo este proceso de hablar sobre el tema ambiental y el tema climático,
comenzaron a hacerse las diferentes COP y hay dos que son sumamente importantes. Hay una que es la COP3, que se realizó en 1997, y allí se firmó el protocolo de Kioto. Sí. El protocolo de Kioto tuvo mucha, diríamos que controversias porque Estados Unidos no firmaba. Al fin lo que se buscaba y lo que se quedó plasmado en ese protocolo de Kioto era reducir un 5% de las emisiones. Luego, en la COP21, en el 2015, con el famoso Acuerdo de París, que fue el que marca pauta y que decide, se define, se maneja la importancia de disminuir la temperatura global a no más de 2 grados centígrados para el 2100 y que entró en vigencia en el 2020. Es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en relación con el cambio climático y firmado por todos los, diríamos que ciudadanos del mundo. Esta COP26, de alguna manera, lo que, y su gran importancia se debe a la revisión que se ha hecho después del Acuerdo de París en estos 5 años. Y eso es, diríamos que la importancia de esta COP26, que va a marcar también una pauta con relación a qué debemos hacer en los próximos años ante una situación donde se evidencia que se han hecho algunas cosas, han habido avances, pero no tanto lo esperado para la fecha, ¿no? ¿Cómo se miden, Lourdes, estas emisiones de efecto invernadero? Las emisiones se hacen a través de cada país, debe hacer un inventario nacional. República Dominicana hizo su primer inventario en el 2010 y entonces se mide en función a cada uno de las diferentes actividades. Por ejemplo, en ese inventario nacional, el 80% de las emisiones de República Dominicana estaban basadas, diríamos, que en cuatro actividades fundamentalmente. La primera, el tema de energía. O sea, el 62% de ese 80% nosotros emitimos gases, emisiones por el tema de energía. El otro actividad es la actividad agrícola, que está más o menos como casi un 20%. Y después siguen los desechos, la basura, y luego los demás industrias, ¿no? El otro 20% está conformado por las otras actividades económicas que se realizan en el país. Cada país debe hacer diríamos que este inventario para poder ver de qué manera asumir acciones. Hay medidas de mitigación y medidas de adaptación. Entre las medidas de mitigación, mitigar es disminuir. O sea, hay los famosos NAMA, que son diríamos que son los planes de acción para mitigar, para disminuir esos gases. Y están luego los planes de adaptación al cambio climático. República Dominicana ha emitido varias comunicaciones nacionales sobre cambio climático y planes nacionales de adaptación al cambio climático diferenciados por las actividades económicas. La República Dominicana ha hecho avances importantes. Sin embargo, necesitamos, es extremadamente importante el tema de la sensibilización y el tema de la educación ambiental. En la medida en que realmente la gente no sabe, se escucha el cambio climático, vamos a tener situaciones como, diríamos, las amenazas de República Dominicana están en una disminución de las precipitaciones en los próximos años, aumento de la temperatura, tenemos previsto también aumento del nivel del mar. Otra de las amenazas que tenemos en los próximos años es los eventos climáticos van a ser más fuertes. Entonces, ante estas amenazas,
debemos de asumir medidas de adaptación y medidas de mitigación. Nosotros somos como Vamos, país Lourdes. uno de los más afectados, creo que en la posición número 7 u 8 en el mundo. De manera que tenemos que preocuparnos por esto, porque se dice que inclusive pudiéramos perder muchos kilómetros de tierra. Ahora pregunto, dentro de los países que más emiten estos gases de efecto invernadero, como por ejemplo es China, como es Estados Unidos, como es la India, como es Rusia, ¿cuáles son las medidas específicas que ellos están tomando y si ellos han firmado el protocolo de Kioto? Porque tengo entendido que los que tienen mayor emisión no lo han hecho y además, vuelvo a algo que dije al principio, es fácil para algunos que ya han producido y se encuentran a otro nivel, en el sentido de producción de energía, comestibles y todo, hacer ahora un paso a energías verdes que nosotros, que todavía estamos lejos de ese nivel. Sí. Bueno, uno de diríamos que de los logros en cuanto a las acciones es que Estados Unidos ha decidido firmar el Acuerdo de París. Eso es algo, es un logro muy importante del más alto nivel. Pero también en estos últimos días se ha hablado que China propone mitigar su impacto o sus efectos con el desmonte de las plantas de carbono, el 100% del desmonte de las plantas de carbono, por lo menos de aquí a unos 50 años. Sí. Pero, pero son acciones, India también ha asumido que son los países, China, India, Estados Unidos, que son los países, diríamos, que más, eh, más efectos o más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que cada uno de estos países, cada vez que se hacen estas cumbres, estas reuniones, se asuman compromisos para tratar de disminuir, limitar esas emisiones. Es un proceso, hay muchos temas políticos, sociales, económicos que deben de irse manejando, pero debemos mejorar la resiliencia. O sea, el planeta Tierra necesita como un ecosistema único, porque realmente el planeta Tierra, aunque lo haga y lo veamos a China por un lado, India por otro, Estados Unidos, somos un planeta, somos un ecosistema único. Lo que ocurre en un lugar lo sufre el otro y lo que ocurre en otro lo sufre el otro país. Tenemos que, la importancia de todo esto es que se reúnen personas que toman decisiones a hablar en el más alto nivel de acciones y compromisos que deben asumir. Nosotros diríamos que como sociedad responsable, como acciones, nuestro mayor, diríamos que aporte, porque hay decisiones muy grandes que se nos escapan de la mano, pero hay acciones pequeñitas que podemos empezar a ir haciendo y esas deben ir de la mano con una educación ambiental. Yo creo que después de esta pandemia estaremos más conscientes de que el planeta es solo uno. Y así como tuvimos que hacer una acción conjunta desde el punto de vista sanitario, médico, diplomático y contener esta pandemia, yo creo que esto nos ayudará a en el futuro poder hacer otras acciones conjuntas como esta del cambio climático, donde quedaremos todos más en red. Ahora le pregunto yo, doña Jacqueline, ¿cuáles son los detonantes que han disparado las alarmas en cuanto al cambio climático específicamente, doña Jacqueline? Fíjate, definitivamente la presencia del dióxido de carbono como una emisión que va creciendo en vez de ir disminuyendo, afecta enormemente todo lo que tiene que ver con los daños que produce el cambio climático. Por eso cuando decía Lourdes ahora del tema de la educación, perdona Mónica que yo insista, por supuesto soy una educadora, ¿no? Y insista en que la principal solución, aparte de la firma entre los países, los compromisos, la financiación, que se cumplan dichos compromisos, que haya llamado, como por ejemplo el del Santo Padre en el año 2015,
con su encíclica que se llevó a París. Yo creo que lo más importante es la sensibilización de las nuevas generaciones, porque todos sabemos que el cambio climático se produce o se ha producido por la mano del hombre. Y si la mano del hombre es que ha producido el daño, vamos a ver cómo la mano del hombre puede salvar el planeta que está en peligro. Hay muchas voces, creo que se dice la palabra agoreras, diciendo que estamos enfrentando una catástrofe, que no deja de ser cierto, que el planeta puede desaparecer, que el agua se va a acabar en muchísimos sitios. Aquí mismo en República Dominicana nos preocupa el tema del agua. Y en muchísimos países donde no hay agua, ya están hablando, uno ve todos los días en Naciones Unidas, en las noticias que emiten diarias, están hablando de las hambrunas que están relacionadas de una manera directa con cuestiones que nacen, que se originan en temas de carácter climático. Entonces yo veo como educadora que la única forma de conseguir que haya la posibilidad de mejorar esta situación es creando la esperanza que nace en un aula cuando un niño aprende. Porque al aprender puede cambiar la conducta. Y si cambia la conducta, puede mejorar todo el tema ambiental. Si no aceptamos que la educación es la vía más fuerte, más segura, más potente para crear esa conciencia que necesitamos que todos los seres humanos tengan frente a lo que es el tema ambiental y los daños del cambio climático, va a ser muy difícil sobrevivir. Yo personalmente lo veo muy difícil. Bueno, yo creo, doña Jacqueline, que usted como educadora debe estar contenta porque yo creo que ha habido una vuelta al cuestionamiento, una vuelta a la naturaleza y el cambio climático, la basura en la calle. Yo creo que nuestros niños están más conscientes que los de hace 20 años. 20 años. De hecho, yo creo que aún el consumismo, y hablábamos esto en otro programa pasado, aún en el consumismo estamos un poco más alerta a si realmente eso es lo que queremos. Claro, no tanto como quizás el tiempo de mis abuelos, cuando las ideologías hacían, pero también se cegaba a la gente con aquellas ideologías, los hacía cuestionarse todo. O sea, estamos en el camino de ser mejores una vez más que en el pasado. Y yo creo que los niños, la mayoría están conscientes de que el cambio climático y la responsabilidad con nuestra naturaleza es importante. ¿Usted como educadora no lo cree? Sí, yo lo creo, pero yo lo veo en función de que el Estado, por no Sí. llamarle los gobiernos, tengan la voluntad política de hacer inversiones que se materialicen en una educación ambiental que pueda orientar a las nuevas generaciones. Nosotros en este momento sabemos, y hablo de República Dominicana y de la especialidad en educación ambiental, hay universidades que ya tienen grupos grandes de estudiantes, hay universidades que tienen mucha demanda y están esperando el financiamiento. O sea, ya habría quórum para esto, doña Jacqueline. Sí, Ya habría sí. quórum. Ya, te puedo mencionar que la Universidad de Sodosu, por ejemplo, tiene más de 100 estudiantes que están haciendo la especialidad. La especialidad es un año y es un posgrado y está orientado a docentes preuniversitarios. O sea, se elaboró por ambientalistas dominicanas. Lourdes fue la que llevó la bandera en ese sentido, desde el punto de vista de cuántas asignaturas ella le tocó redactar. Tenemos dos especialistas más, la doctora Isaskunga y la licenciada Tomiko Castro, que también trabajaron asignaturas de la especialidad. Pero en la medida en que el gobierno reconozca que tiene que invertir a través de la educación para crear conciencia, y no solamente es la educación formal, Mónica, la educación informal y la Es educación sumamente no formal importante. son sumamente importantes y están en la ley. Sí. Están en la ley, pero va más allá todavía la ley,
porque la ley habla de las industrias, la ley habla de los comercios, la ley habla de la promoción que tiene que hacerse en todo el país, creando conciencia. Yo he estado en países, tanto en Asia como en Europa, que veo los autobuses grandotes que dicen en los lados, save the water, economice el agua, tenga cuidado con tal y tal cosa. O sea, lo que llaman la publicidad subliminal, que cae en el cerebro de la persona y realmente va haciendo que uno tenga una conducta diferente. Yo quisiera ver en pocos años, no me gustaría irme de este mundo sin verlo, que los autobuses ¿cómo es que se llama? Intran, me parece que se llama Intran, el organismo que tiene que ver con los autobuses en la República Dominicana, o algo, no importa cómo se llame, que tomara la decisión de crear en los lados de los autobuses frases que sirvieran para crear conciencia y para sensibilizar al dominicano sobre los temas ambientales y sobre los temas que hacen posible que se desarrolle una cultura que realmente tengamos conciencia de que tenemos que salvar el planeta. Porque yo creo que no me va a tocar a mí que se vaya en mi época, pero estoy pensando en mis nietos, mis bisnietos. Me gustaría que tuvieran vida. Bueno, y esta iniciativa que usted propone es bastante sencilla y podría llegar de una manera desde los jóvenes hasta los más viejos. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, hablamos hoy sobre la COP26, esa gran cumbre climática celebrada para parar lo que es el efecto invernadero. Nos acompañan Jacqueline Malagón y Lourdes Rusa. Lourdes, te pregunto en este segmento, ¿cuáles son las conclusiones de esta COP26? Bueno, todavía no se ha cerrado la COP, la cumbre. A finales de esta semana, viernes, ya debe firmarse el acuerdo. Hay por allí, hoy ha surgido un famoso borrador que menciona algunas de diremos que de los posibles acuerdos. Básicamente hay varios objetivos que habla ese acuerdo. Entre ellos está el hecho de que hay que ser un poco más enfático en las emisiones, tratar en lo posible de mantener la temperatura global entre 1.5 y 2, porque se prevé que si se sigue en este mismo comportamiento, en los próximos, quizás en el año 2050, pues pudiéramos tener una temperatura de 3 grados a 4 grados. Cuestión que sería pues catastrófico, ¿no? Realmente. Se plantea entonces que se busquen soluciones basadas en la naturaleza, que cada país asuma acciones de los cuales puedan resolver por sí mismos. O sea, tratar de que aun cuando hay una visión global, pues entonces las acciones sean un poco más particulares, ¿no? Y comenzar a trabajar con medidas basadas en la naturaleza, con soluciones basadas en la propia naturaleza. Y entre ellas una de las principales acciones, pero principales acciones para lograr disminuir los efectos de las emisiones es la reforestación. Las únicas que son capaces, diríamos, la reforestación y nuestros océanos. En nuestros océanos también, porque gran parte del oxígeno del planeta Tierra surge de los océanos. Y tenemos un problema serio con el tema de la basura y con las islas de plástico, por ejemplo, el tema del sargazo, que forma parte de diríamos que de una situación, porque siempre ha habido sargazo, pero a raíz del calentamiento global, el mar se calienta
y el sargazo pues se reproduce más rápido, ¿Por ¿no? qué, Lourdes? ¿Por qué? Porque tengo entendido que hay una isla en el medio del Atlántico, que ahí es que el sargazo, por esas corrientes, se concentra y entonces baja en cierta época, principalmente a las playas del sur. Básicamente es en el mar de Sargazo. Lo que Sí, pasa es que las corrientes marinas hacen llevarlos hacia el Atlántico. Hay una muy buena zona donde ellos se reproducen más y también con todos los químicos que se van al mar. O sea, hay una situación, aparte del calentamiento global, hay una situación también de contaminación a nuestros océanos, a nuestros mares. ¿Ya? Muchos de los factores que están afectando y que ocurre, por ejemplo, con el tema del sargazo, que a nosotros nos afecta muchísimo en nuestras playas. sí, Ahora muchísimo. mismo estamos pasando por una crisis con eso. Se ha llegado a un acuerdo, creo que con el Ministerio de Turismo, creo que es una malla que están creando. Están viendo a ver cómo pueden proteger las playas, porque los turistas nuestros, el día que no haya playa, cuando digo no haya playa me refiero que esté llena de El sargazo. sargazo, no tiene atractivo para venir al país, al turismo de playa me refiero. Y hay acciones que tienen que ir compartidas, porque el tema de la malla puede generar que si haces, funciona como una trampa. O sea, se queda allí el sargazo, pero con ello vienen también las tortuguitas, también Es vienen los verdad. peces, entonces se quedan atrapados y se mueren. El proceso es poder colocar, todavía hay mucho que se debe estudiar y hay algunas medidas que están siendo mejor en otro país, por lo menos en Galveston, en Texas y en México se están haciendo estudios profundos de qué y cuáles deben ser más adecuadas con relación al sargazo. Tengo Aquí entendido, en la... Lourdes, que el sargazo donde más nos afecta es en la zona norte, ¿es cierto? Digo, perdón, en No, la zona este. Este, sur, este, que es la más concurrida. así es, porque el sargazo entra, diríamos, por la parte del mar Caribe. O Ujú. sea, ya entra por esta parte y sí hay en algunas afectaciones hacia la parte norte, pero Sí, es sureste lo más, porque eh, tengo noticias de que hay turistas que han venido en esta época y han quedado decepcionados porque la playa entera ha estado cundida, vamos a decir, inundada de Hay muchos que sargazo. se han retirado del país. Sí. hay unas acciones, hay unos equipos que hay dos tipos de equipos que se están utilizando por lo menos en la zona este. Hay uno que se trabaja en la arena y es como un estilo de tractor que va recogiendo, con un rotor, que va recogiendo la arena y el sargazo y va botando la arena, porque otro de los problemas que Sí. había era que te llevabas la arena y quedaba Ujú. digamos que la playa, área seca, quedaba pues desprovista de arena y con piedras. Luego hay otra que son unas barcazas que están en el mar y hacen el mismo efecto, o sea, ella es como un estilo de rotor que va en esas barcazas y va recogiendo el sargazo y lo va depositando en una zona. El otro tema que también es importante evaluar es a dónde se deposita el sargazo. Exacto. Pero Lourdes, perdón, yo entiendo que, o he estado leyendo, que el sargazo tiene un valor económico en el sentido de que se usa para algo Sí, y pero lo... para la construcción de casas, pero dicen que no es muy resistente, doña Jacqueline. Hay unos ladrillos Unos unos ladrillos. que se hacen con eso, pero de igual manera también se ha hablado sobre el biogás, Ah, o sea que sí. también pudiera generarse. Pero todo eso todavía falta un poco más de estudios y de investigaciones para poder buscar una solución. Hay que buscar las soluciones. Hay experiencias muy interesantes, buenas prácticas realmente, pero debemos de ir mejorando en el tema del sargazo, que es una Otro situación. punto, Lourdes, del sargazo es que huele muy mal cuando con la humedad y cuando llega a la playa y se seca y huele muy mal. Y esto también, además de que inunda el mar, inunda la arena y es muy desagradable. Tiene un olor Exacto. fétido.
y con el sol, sí, realmente el olor es bastante desagradable. Además que el impacto, ¿no? Ella, la playa, por muy linda que sea, cuando está llena de sargazo, realmente pierde todo su valor. Por supuesto. Este, Bueno, Es el y me impacto, gustaría es el escuchar impacto. de doña Jacqueline Malagón, ¿qué cambia con la aprobación de la ley de educación ambiental y la ley ambiental en la República Dominicana? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Bueno, cambia es que tenemos un instrumento que puede dirigirnos hacia paliar, hacia mitigar los daños del cambio climático. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha acogido la ley, pero con mucho entusiasmo. El mismo Consejo de Cambio Climático, ambos ministros están en la COP26. El mismo Consejo de Cambio Climático también ha hecho suya la ley y muchas universidades la están adaptando. Ya yo sé de universidades que están creando, a partir de la especialidad que mencioné, que se ha creado en el grupo que le llamamos el consorcio, que está trabajando la educación ambiental, hay universidades que ya están a nivel de maestría y de doctorados, Fantástico. coordinando, creando, y en la medida en que se especialicen personas a altos niveles técnicos y educativos, yo creo que puede mejorar mucho la situación de nosotros. A mí personalmente, esto no lo he hablado con Lourdes, o no sé si Lourdes comparte, el temor mío con el agua. A mí me da pavor que haya un momento en X número de años donde nosotros no tengamos agua. Porque no es solamente República Dominicana, estamos hablando de muchísimos países donde falta el agua. En África hay cantidad de países que no tienen agua. Y no sé, no quisiera pensar que el nieto mío no pudiera tomar. Dicen que el agua se va a enlatar y el agua se va a vender como se botella hoy en las botellas plásticas. El Bueno, daño del y si se plástico los mares es cumplen, algo terrible. y si se Es algo cumplen las cuestiones que vemos en los cartones animados, pudiera esa cumplirse, que queremos que no sea así. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, hablamos hoy sobre cambio climático y en este segmento quiero dedicarlo al cambio climático y su influencia en lo que es el turismo. Lourdes Russo, quien es especialista en turismo sostenido, nos puede hablar de su experiencia. Hemos hablado del sargazo, de nuestras playas. De hecho, en nuestro país hay playas que se han formado y hay playas que han desaparecido. Y esto parece ser efecto de este cambio. También he escuchado sobre que lo que es la Organización Mundial del Turismo, que ha hablado, ha emitido una declaración Glasgow. Quiero saber qué significa esto, Lourdes. Sí, de igual manera las diferentes organizaciones mundiales participan en las COP. La Organización Mundial de Turismo como el ente mundial de esta actividad, pues participa y hace diremos que sus aportes y sus compromisos también. En este sentido, la Organización Mundial de Turismo, participante de la COP, ha emitido una declaración Glasgow para la acción climática en el turismo. ¿Esto qué implica? Esto particularmente es una exhortación a todas las empresas que prestan servicios de diferente tipo, servicios turísticos, bien sea la parte de alojamiento, la parte de transporte, entendiendo que uno de los principales emisores de los gases de efecto invernadero son el transporte aéreo, evidentemente. Entonces, como parte de la misma actividad y exhortar a todos los prestadores del servicio a que se comprometan a un plan de acción en los próximos años para lograr disminuir las emisiones.
Yo de un aporte muy pequeñito, con mi empresa de consultoría, que es Rusa García de Asociados, nosotros hemos firmado, como somos signatarios a esa declaración de Glasgow, y aunque indistintamente haya firmado como signataria de esa declaración, aún no estando en el lugar, todos los prestadores de servicio turístico, y los exhorto, pueden ir por internet y buscar la declaración y ser signatarios. Pero lo importante no es ser signatarios, lo importante es asumir un plan de acción. Inducir por ejemplo, inducir a los clientes a que tomen acciones en el tema del agua, por ejemplo, como hablaba doña Jackie, en el tema de la energía, en el tema del manejo de los residuos sólidos, sí, de la basura. O sea, cómo tomar acciones para disminuir el impacto que estemos haciendo en nuestras actividades en el día a día. En el caso mío particular, pues con mis clientes como consultora, o sea, cómo deben ellos asumir un plan de acción de manera de que poco a poco vayamos a lograr disminuir por lo menos a la mitad de las emisiones en el 2030. Tratar de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es sumamente importante que vayamos trabajando sobre eso. Eso están ahí y debemos asumir ese plan. Y lograr, bueno, el sueño anhelado, que en el 2050 seamos cero emisiones. Es el sueño anhelado y ojalá pues se pudiera lograr. Y parte de eso, de ese compromiso que hacemos con cosas pequeñitas en acciones, yo siempre doy este lema, ¿no? Hacer gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños. Sí. Y de esa manera vamos poniendo ese granito de arena y vamos logrando alcanzar los objetivos grandes, porque de poquito en poquito llegamos a grandes. ¿Ustedes creen que...? A mí me gustaría, Mónica, sí, reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano bajo el mandato del presidente Luis Abinader y de su ministro de Turismo, que es un muchacho joven con una pasión por un trabajo de carácter político que sea efectivo, que sea aceptado por la sociedad, respaldado por la sociedad. Me complace muchísimo cada vez que veo en la prensa o en la prensa escrita o televisada, ¿no? Cada vez que veo cómo vamos aumentando el número de turistas que van llegando y cómo hemos merecido que países como Estados Unidos la palabra se había disminuido, ¿verdad, Lourdes y Mónica? Sí. O sea, han disminuido la categoría que nos ponía en peligro, de manera que haya más turismo que venga a República Dominicana. Eso me complace muchísimo porque desde el punto de vista no político, sino económico más bien, el turismo genera una cantidad de empleo enorme. Si bien es cierto que no toda la riqueza que produce el turismo se queda en el país, porque los tour operadores en sus respectivos países, continentes, etcétera, se quedan con una parte de lo que produce el turismo. Pero la generación de empleo, y no solamente empleo en el hotel o en el sitio donde vayan los turistas, sea de montaña, de playa, sino también en la cuestión alimenticia. La comida que hay que elaborar, que hay que preparar, que hay que producir para la cantidad, para los millones de turistas que se esperan, son una fuente de generación de empleo también. Claro. Y son una fuente de generación sana. Yo recuerdo en la cátedra magistrada ambiental de la doctora Pirigua Bonetti, cuando nosotros hablamos de la acción climática inteligente, y trajimos un experto mundial que habló de cómo en la agricultura había que producir una serie de cambios de manera que la agricultura se manejara climáticamente inteligente y que la salubridad sería mucho mayor y que la producción también sería mucho mayor. Y eso es algo que atrae al turismo. Uno habla, por ejemplo, de Perú y tú oyes a la gente decir, yo voy a Perú porque Perú tiene la mejor cocina de América Latina.
Yo no he ido a Perú, o sea que no lo puedo decir, pero yo oigo mucha gente que habla de Claro, Perú. claro. Estoy loca por ir. Cuando Sí. pueda comer, quiero ir a Perú a ver si es verdad. Pero también se está conociendo República Dominicana gastronómicamente. No, la República Dominicana está en un punto que podemos despegar. Yo creo que somos un cohete listo para despegar, pero de todos depende. La última pregunta en estos 2 minutos que nos quedan. Si viéramos una gráfica en cuanto al comportamiento del mundo en producción de gases, efecto invernadero, pudiéramos decir que el pico más alto ya pasó y que estamos volviendo a bajar porque pasamos por la revolución industrial, por toda esa época donde había una efervescencia enorme y todas esas plantas eléctricas y de producción de energía eran de combustibles fósiles y ya hay muchos países que tienen una parte importante, incluso nosotros, que ya es gas licuado, que ya hasta el carbón es menos nocivo, por ejemplo, que los derivados del petróleo, aunque claro, ese no es el objetivo. Pudiéramos decir que ya ese punto va en declive. Yo no sé Eh, lo que Lourdes opine. Lourdes sabe más que yo de esto, pero déjame decir esto, Lourdes, y es que yo creo que no hemos alcanzado, yo personalmente creo que no hemos alcanzado el pico que empiece a descender. Yo creo que todavía vamos cuesta arriba, que todavía es una carga tremenda para el planeta, para la isla, para la zona. Ahora mismo, ¿cómo es que se llama, Lourdes? El Triángulo del Norte, ¿no? Que son 3 países de Centroamérica que han conseguido un gran financiamiento y yo de inmediato escribí a la institución. Yo por mi cuenta, sin buscar ningún apoyo, ni de gobierno ni de nadie. Y dije, pero no es posible que incluyamos a República Dominicana en ese programa, porque es un gran financiamiento y es para atacar los problemas del cambio climático. Y me dijeron que no, porque los que están auspiciando ese proyecto están limitándose a esos 3 países. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero Lourdes, quiero escuchar tu opinión. Coincido con doña Jackie. La verdad es que no hemos alcanzado el pico. Eh, los pronósticos son realmente no alentadores si no asumimos acciones inmediatas. Bueno, pues queda de tarea lo que es, desde cada uno de nuestros espacios, pues impulsarnos a parar lo que es lo nocivo a nuestra naturaleza, a nuestro planeta y todo esto que causa el efecto invernadero. Gracias a Lourdes Russo, gracias a Jacqueline Malagón, a ustedes amigos por el favor de su atención y nos despedimos, será hasta la próxima.